Impresionante tormenta reportada en Turquía, una tormenta eléctrica que ha generado también varios problemas, sobre todo apagones. Los Emiratos Árabes Unidos también siguen reportando lluvias e inundaciones fuertes en esa región. El día de hoy, otra vez, durante la madrugada, el volcán Popocatépetl incrementó su actividad, en esta ocasión a las 4:40 de la mañana, cuando tuvo un episodio de actividad con señales de tremor de alta amplitud. Los sismogramas cercanos y detectaron esta actividad y también se dieron algunas explosiones entre moderadas y fuertes. A las 4:52, a las 4:56 y a las 5 de la mañana fueron las mismas. El semáforo sigue en fase 2, amarillo fase 2, y la ceniza volcánica estuvo avanzando hacia Morelos y el Estado de México. Pero pues vamos con el resumen de lo que ha estado pasando, con la información que está muy interesante el día de hoy. Estamos preparando también ya un segundo resumen por si tiene oportunidad de checarlo. Este va a tener un poquito de todo, de tecnología también, y vamos con eso. TikTok está gastando en este momento mil millones de dólares. Esto para tener listas las tarjetas gráficas, usará tarjetas gráficas Nvidia para poder entrenar su modelo de inteligencia artificial. La empresa china, que ha tenido varias controversias muy duras en Estados Unidos, ahora mismo les ha aumentado el GPU. Asegura que estos modelos tendrán algo en particular muy importante, que es precisamente el poder tener o usar inteligencia artificial a más alto nivel. Se compraron 100,000 tarjetas gráficas nivel profesional, las gráficas más potentes en su catálogo y en el ámbito de la AI. Dice, la razón es aprovechar esto para adelantar la carrera tecnológica y hacer con los chips más modernos, tanto de Nvidia como de AMD, un salto importante en el servicio. Asegura que la IA generativa puede acabar de incrementar en 4.4 billones de dólares la economía global gracias a los beneficios que traerá la eficiencia y productividad en este tema. Y China no quiere perder la oportunidad, específicamente TikTok no quieren perderse de esto, así que pues también están avanzando en ese tema. ChatGPT, pues sabemos que es de OpenAI, ¿no? De esta tecnológica, pero pues TikTok estará creando también su propio inteligencia artificial generativa. De hecho ya está desarrollada, más bien están potenciándola para tener un chat interactivo también. Ya existen varios en China, el Ernie, el Tongyi Quanwen de Alibaba y el Sense Nova de SenseTime. El de TikTok o el de ByteDance, como es la compañía dueña de TikTok, se llamará Grace. Ese será el nombre del chat que ellos van a estar utilizando. Este recorte de periódico es de hace varias décadas, porque ya se está investigando o renovando la investigación de algo que sucedió en el 47. O sea, esta imagen que es por ahí de los 60, 70, cuando empezaron a investigar un caso del 47 sucedido en este lago en Noruega, en este laguito que está ahí, o en este lagote. Mira, vamos a alejarnos para que veamos en qué punto de Noruega estamos hablando. Ahí, vamos a acercarnos ahora. En este punto, aquí está el laguito. Y pues en ese lugar, hace ya muchos años, en el 47, como les digo, sucedió algo increíble. Ahí está, en ese lago que está ahí. No me digan cómo lo pronuncio, porque la verdad es que vean el nombre, está impronunciable. Pero lo importante es que en ese lugar el alcalde Roros, un alcalde que estaba en aquel tiempo, junto con otras personas, fueron testigos de algo extraordinario. Un objeto volador no identificado estaba volando en el lago y entrando al mismo lago. Sí había leyendas, había la gente que decía que había visto esto, pero cuando el alcalde lo hace, al ser una autoridad que iba con otras autoridades, o que fueron en un futuro autoridades, porque el alcalde ese todavía no estaba en funciones todavía, él se convirtió en alcalde más adelante, ya estaba en temas políticos y así. Pero al ser después alcalde, se dieron cuenta que tenían que investigar ese tema, ¿no? Dijeron, oye, pues hay mucha gente que lo ha visto, nosotros mismos lo vimos, esta especie de esfera, como en forma de huevo, dicen, que salió del lago y luego voló rumbo al mar. Ahora mismo están utilizando drones, tecnología, radares, para poder determinar qué
sucedió hace 76 años aproximadamente, más de 76 años. En varias épocas han intentado investigar sobre este tema, pero ahora que hay más apertura, que hay todo un boom sobre investigar los WAPs o los objetos voladores no identificados, quieren determinar de qué se trataba esa esfera voladora. Y claramente, dicen los investigadores, tenía un vuelo inteligente, no tenía una propulsión conocida. Han revisado con una especie de rover, con una especie de dron, han estado revisando todos los recovecos de ese lago que de momento sigue todavía sin poder determinar de qué se trata. Dice, no es desconocido para la gente en la zona, según dice el exalcalde, que dentro de ese lago ha habido muchos misterios que muchas veces son seguramente leyendas, pero el caso de esta esfera que entraba y salía es parte de esas luces inexplicables que aparecieron en diferentes épocas. Por ejemplo, en el 81 también hubo varios testimonios que aseguran de lo mismo. Este fenómeno del lago del Dubhungen, algo así, de este lago, dice como un fenómeno que también se ha dado en Hasdelland, que ha fascinado a mucha gente y que siguen investigando. Varios lagos europeos presentan características similares, donde aparecen luces, esferas, que parecen inteligentes al menos, y que de momento se quiere determinar de qué se trata. Lo que dicen que ahora es histórico es que ahora se está utilizando muchísima más tecnología del más alto nivel, dicen, para poder investigar esto. Ya la gente no se burla tanto del tema, más bien está un poco más abierta a que esto se siga haciendo. Pero vamos a los temas internacionales. Antony Blinken, el secretario de Estado, asegura que hay muchos temas en los que están China y Estados Unidos profundamente en desacuerdo. Se acaban de dar una reunión y se acaban de dar cuenta que, pues en efecto, muchas de las cosas que querían tranquilizar no han sido posible. Las dos partes expresaron su voluntad de seguir hablando, pero hubo pocos indicios de algún avance o que alguien pudiera ceder en alguno de los temas. Aunque Blinken está buscando aliviar tensiones, y claramente creo que China también está buscando aliviar tensiones, nadie quiere ceder. Y lo que han advertido es que en dado caso que haya un ataque directamente de China a Taiwán, ¿no?, habría un colapso económico global, cosa que pues no quieren que suceda, ¿no? Así que pues han dado a entender que Estados Unidos va a defender a toda costa pues el que no exista ese colapso económico global. Entonces van a defender pues a Taiwán, ¿no? O sea, ahora sí que cueste lo que cueste. Por eso pues están intentando limar asperezas a ver si esto es posible. Ante la ola de calor en la India, la situación se ha vuelto muy complicada y ahora mismo comentan que el número de fallecidos casi se duplica a lo que les dije el día de ayer. Ayer hablábamos de 100 personas fallecidas, hoy ya son 170 las personas que han perdido la vida ante los sofocantes ola de calor, que aparte es un calor que es muy alta las temperaturas, pero también la humedad es altísima. La mayoría de las personas fallecidas están en Uttar Pradesh, donde se reportan 119 personas sin vida. Los demás están en diferentes regiones, pero el calor es absolutamente extremo, dicen, histórico, algo que no tiene precedentes, por lo menos para ellos en estas fechas. El criterio de la India para declarar una ola de calor es cuando las temperaturas son al menos de 45 grados. Y aquí la sensación térmica en algunos puntos es de más de 50 grados centígrados. Se han emitido advertencias de olas de calor en la región durante los últimos días, según se reporta por parte del científico Kumar Sikh del Departamento Meteorológico de la India. Los funcionarios del gobierno advierten que la gente no está acostumbrada a un calor a esos niveles y sobre todo no está preparada. Muchas de estas personas que fallecieron son sobre todo adultos mayores. Los funcionarios del gobierno advierten que el calor extremo seguirá toda esta semana. Hay un hospital, por ejemplo, de Uttar Pradesh que se encuentra lleno, colapsado, dicen, por pacientes que tienen un colapso, un agotamiento, un golpe de calor. Pero también, lamentablemente, los depósitos de personas sin vida, de cadáveres, vamos a decir, está desbordado. Las familias que llevan los cuerpos de sus seres queridos desde casa pues han ido aumentando y evidentemente esto ha traído otro problema más que aumenta el problema del calor, que es los apagones. A mayor apagones, menos posibilidades de
calmar el calor. Más problemas donde se echa a perder la comida, donde no pueden prender el abanico, el clima, lo que sea, pues bueno, esto los mete en un problema aún mayor. Ya estar hablando de que un hospital colapse por una ola de calor, creo que pues es bastante interesante y obviamente tremendo. En esos puntos, la gente dice que les recuerda mucho a los picos más altos cuando se dio el colapso por la pandemia. Dice, las escenas se describen similares a los de la pandemia del coronavirus, con casos de calor muy severos que han sido transferidos a hospitales, incluso a otras ciudades más grandes, porque ya han colapsado los hospitales de las zonas más pequeñas. No se confíen, aquí en México, en Estados Unidos y en varias partes del Caribe y de Centroamérica se está viviendo una ola de calor muy tremenda. En España también está viviendo en España y en varias partes de Europa se están viviendo situaciones pues también muy fuertes de olas de calor que están ya generando problemas, que están generando lamentablemente también pérdidas humanas. Así que pues recuerden que esto ya se considera, o sea, cuando son olas de calor se consideran por algunos países ya como desastre natural. La Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la OMS, asegura que si bien las olas de calor no son tan destructivas como otras amenazas naturales en cuanto a infraestructura, o sea, no te destruyen casi nada de infraestructura, sí que pueden ser tan dañinas como un desastre natural. Dice, puede causar mortalidad y morbilidad que no son tan evidentes de forma inmediata debido a varias causas, incluida la falta de sistemas de vigilancia para enfermedades crónicas. Dice también, por otro lado, la OAS dice, un fenómeno natural que ocurre en un área poblada es un evento peligroso que causa fatalidades y serios daños, más allá de la capacidad de la sociedad y de cómo se responde. Por lo tanto, se considera un desastre natural. Este fenómeno de olas de calor, pues dice, afecta también más a zonas donde no se tienen muchos recursos o a países que también están en desarrollo. Aunque eso también ha ido cambiando, ya estamos viendo que países europeos les ha pegado durísimo. Canadá, por ejemplo, con el tema de los incendios. Vamos, que esas olas de calor no afectan igual a lo mejor en todos los países, pero sí que afectan. Pero bueno, los espero en Telegram. Síganos en esa red social o en esa forma de comunicarnos. Ahí les estoy enviando todos los avisos, los reportes más importantes de lo que pasa en el mundo.